Hola a todos mis queridos estudiantes, bienvenidos a este nuevo curso, a esta nueva etapa de JavaScript. Quiero darles la bienvenida oficial a este curso de JavaScript donde van a aprender desde cero hasta ser unos profesionales en JavaScript. Pues van a ir de la mano conmigo, van a ir aprendiendo poco a poco. Bueno, recuerden por favor suscribirse al canal para ir creciendo como comunidad. Denle like al video si les está gustando el contenido y no olviden dejar su comentario positivo, crítica constructiva, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, sin más, comencemos con la clase del día de hoy, nuestra clase número 1 de JavaScript. Entonces, acá les tengo preparada una presentación donde vamos a hablar de JavaScript. Entonces, nuevamente, bienvenidos al curso de JavaScript. Mi nombre es David Salomón Torres Jerez. Regálenme un segundito. Entonces, comencemos por la historia de JavaScript. ¿Listos? Por la década de los 90, las páginas web eran 100% estáticas. Profe, ¿y qué significa que una página sea 100% estática? Bueno, si recuerdan, en el curso que hemos visto de HTML, CSS, Responsive Design, esa página es 100% estática. ¿Por qué? Porque en el momento, a pesar de que ya tiene un formulario, ese formulario no es funcional. Cuando la persona escribe algo en ese formulario y le da a enviar, no llega a ningún lado, no tiene comunicación con nosotros como tal. Entonces, eso hace que la página sea 100% informativa. Y al ser 100% informativa, pues será proporcional a la estática. Bueno, estática no de física ni nada de esto, sino va a ser 100% estática nuestra página. O sea, solamente va a ser informativa. Aquí les pongo un ejemplo. El diario de sus países, no sé cómo le llamen, acá le decimos diario, prensa, vanguardia, es algo totalmente informativo. No hay manera de que nosotros escribamos en el diario y le aparezca el columnista o le aparezca el dueño del diario. No se puede. Entonces, el diario es algo 100% estático y es 100% informativo. Lo mismo pasaba en la década de los 90 con las páginas web que se creaban. Eran 100% informativas y no había manera de comunicarnos con el dueño de esa página a través de su propia página. Entonces, eso quiere decir que las páginas web, bueno, aquí continuamos con el texto de la diapositiva, solo pueden interactuar con su creador y servir como parte informativa para la comunidad. Entonces, debido a esa necesidad de que las personas querían interactuar, les voy a poner un ejemplo de un foro. Un foro, antes de que naciera JavaScript, era 100% informativo. Solamente, por ejemplo, un foro que se llamara Mis Viajes. Y ahí yo compartía que viajé a Cartagena, que viajé a Santa Marta, que de hecho se los recomiendo, muy buenos sitios para viajar, que viajé a Medellín, pero ninguna persona me podía escribir a mí, hey David, Medellín es hermosa. O otra persona decir, no, a mí no me gusta Medellín. O otra persona, no, sí, la costa es muy hermosa, de visita, digamos, Playa Barú, Playa Blanca. Sí, no podíamos hacer esto. Entonces, esa necesidad de que las personas pudieran interactuar, pudiesen comunicarse entre ellas mismas, aportar a ese foro, es el ejemplo del foro, ¿no? O sea, esto es global, pero tomamos como referencia un foro para que lo pongamos como más intuitivo, ¿no? Entonces, esta necesidad es la que da la cabida a JavaScript. ¿Para qué? Para que las personas puedan comunicarse. Entonces, en esta época, bueno, ok, retomemos. Las personas comenzaron a tener la necesidad de querer complementar dicha página web estáticas, por lo que los ingenieros de aquella época, de los 90-95, planearon dar un salto a las páginas web dinámicas. ¿Y qué son las páginas web dinámicas, profe? Bueno, las páginas web dinámicas son las que solucionan este problema que teníamos de comunicación. Ahora, entonces, en el foro podían existir secciones de comentarios en donde la persona, Juanito, por ejemplo, escribía, uy, no, sí, Cartagena es divina, me encantó el castillo de San Felipe, no, a mí tal cosa, me gusta, no me gusta. Entonces, miren, ese comportamiento de interactividad hace que la página ya no sea estática, o sea, ya no sea informativa, sino que va a ser informativa, pero dinámica. O sea, las personas van a poder interactuar. Entonces, las cuales consisten en dar interacción entre los usuarios con el fin de mejorar la comunicación, lo que les estaba explicando. En esta parte de la historia nace JavaScript como único lenguaje del lado del cliente. Acá es importante. JavaScript actualmente es el único lenguaje que está de lenguaje de programación, ¿no? Del lado del cliente. Sabemos que para construir todo esto del lado del cliente necesitamos HTML, CSS y JavaScript. HTML y CSS son lenguajes, ojo, pero no son de programación. ¿Por qué? Pues porque carecen de muchas funcionalidades que debería tener un lenguaje de programación. JavaScript sí cumple con todo esto. Entonces, fíjense la importancia de JavaScript.
En el backend, nosotros, ok, los que pronto no sepan qué es trabajar en el frontend y el backend, pásense a ver los videos de HTML y CSS, que ahí se explica bien qué es un frontend y qué es un backend. Igual como para ponerlos en contexto, el frontend es el que trabaja en la parte visual, el que hace que las personas tengan una experiencia de usuario cuando abren una página, una aplicación web y las personas quieran quedarse acá, ¿no? De hecho, esta pantalla que estamos viendo, pues sería prácticamente frontend, porque es lo que ustedes están viendo. Pero detrás, ¿qué hay? Bueno, detrás hay un programa que se llama PowerPoint y tiene que hacer un montón de cosas de binarios y toda esta seguridad, bueno, un montón de cosas. Eso sería el backend. Entonces, el backend sería la parte de la seguridad, las bases de datos, y para eso existen otros lenguajes como por ejemplo PHP, Ruby on Rails, bueno, Ruby, Java, C Sharp, mejor dicho, Python. Tenemos un montón de elementos, ¿sí? De programas, perdón, de lenguajes de programación, pero en el lado del cliente solo tenemos a JavaScript. Entonces, eso es punto positivo para JavaScript. Cabe aclarar que a día de hoy, con la evolución tecnológica actual, hablamos de aplicaciones web. Y eso es porque ya no es solamente dinámica de que, ay, sí, yo escribo esto, no. Ya ahora tenemos un montón de módulos, como por ejemplo las redes sociales, que obviamente no voy a decir el nombre de las redes sociales porque podría traer inconvenientes, pero ustedes saben muy bien a cuáles me refiero. Y toda esta interacción, todo este mundo de conexiones y de que yo opino esto, tú opinas esto, tú me dices esto, yo te envío esto, eso ya son aplicaciones web, ya tienen muchas funcionalidades. Entonces, espero les haya quedado claro esta parte de la historia de JavaScript. Continuamos. El siguiente slider o la siguiente diapositiva es las entrañas de JavaScript. Entendamos qué es JavaScript o cómo se cataloga JavaScript. Dicen que JavaScript es un lenguaje interpretado, dicen que es un lenguaje orientado a objetos, también dicen que es un lenguaje de tipado débil o débilmente tipado, y también dicen que es un lenguaje dinámico. Pero, profe, ¿qué significa todo esto? Vamos a verlo, chicos. Cuando hablamos que JavaScript es un lenguaje orientado a objetos, entonces decimos, un lenguaje orientado a objetos es aquel lenguaje que es capaz de interpretar elementos como si fuesen objetos de la vida real. Por ejemplo, eh, vamos a suponer que nosotros venimos de un molde. Bueno, de hecho venimos, ¿cierto? Digamos, el óvulo de la mujer es el molde que nos da la vida a todos nosotros. Bueno, y el complemento con el espermatozoide y todo eso que ustedes se lo saben. Qué pena, pero mis ejemplos son así súper prácticos. Entonces, de este molde y este espermatozoide nace Carlitos, Juanita, Gonzalo, Jessica, Vanessa, Nils, que son de mis estudiantes, Carlitos. Todas estas personas nacen del mismo molde. ¿Cuál es el molde? Pues es el óvulo y el espermatozoide. Entonces, eso vendría siendo nuestro objeto, ¿no? Pues poniéndolo en un caso de la vida real, igual aquí les puse un ejemplo. Bueno, es capaz de partir de un componente base con el fin de crear múltiples objetos diferentes teniendo la misma base. Entonces, ya pasemos el ejemplo de la creación humana y pasemos a este ejemplo. Aquí yo tengo un chasis de un automóvil. Fíjense, hay un chasis, hay una línea lateral, chan, 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 así. Hay cuatro, para donde se ponen las cuatro ruedas. Hay un eje, hay la transmisión que se ve por allá atrás. Bueno, eso es una base. Fíjense, de esa base del automóvil nace, esa sería mi clase, ¿no? La clase automóvil. No se preocupen que esto lo vamos a ver a profundidad. Pero lo que quiero que entiendan es que orientado a objetos quiere decir que hay una base y de esa base se desprenden todos los hijos posibles de ese mismo componente. Entonces aquí lo que retomemos, el automóvil tiene un chasis, bueno, lo que ustedes ven acá, y de ese automóvil sale el Fiat. Obviamente no puedo decir la marca original, pero entonces sale un Fiat. Y ese Fiat, fíjense que en donde van las cuatro ruedas, pues ponen las ruedas que ellos quieren, pero es la misma base. El chasis es el mismo, miren, de ese chasis sale el Fiat y de ese Fiat puede salir el Fiat 1, Fiat 2, Fiat 3, Fiat 5, Fiat Lancer, Fiat cuadradito, Fiat circulito, pero todo sale de la misma base. ¿Cuál es la base, chicos? Automóvil. La clase automóvil hace que salgan un montón de Fiat. ¿Listo? Y luego entonces tenemos el Chevrolet. Entonces el Chevrolet, fíjense, sale del mismo chasis en donde está el Fiat, fíjense. Y el Fiat sale de automóvil. Entonces Chevrolet sería este otro objeto
que nace de automóvil, ¿sí ven? Y el Chevrolet haría lo mismo, sería el Chevrolet cuadradito, circulito, Chevrolet rojo, Chevrolet azul, bueno, un montón de cosas. Entonces, eso es lo que es orientado a objetos, que tiene una base y de esa base desprende un montón de hijos o un montón de objetos. No se preocupen que esto lo vamos a ver en profundidad, solamente estamos tocando temitas. Aquí hablemos de concatenación para poder entender lo que sigue. La concatenación es la acción de unir elementos por medio de un operador. En este caso, el signo de más es el operador que me asigna esa concatenación. Entonces, miren, acá tenemos una variable, no se preocupen si no saben que es una variable, pero simplemente es un espacio en memoria que se llama nombre. Entonces, esta variable nombre es igual a David. O sea, cuando yo llamo a nombre, me dice que nombre es igual a David. Luego tengo otra variable que se llama apellido. Cuando yo llamo apellido, me dice que apellido es igual a Torres. Entonces, David Torres. ¿Qué pasa si yo quiero unir la palabra David Torres y que quede como el nombre normal? David espacio Torres. Entonces, lo que yo hago es llamo a la variable David, que sería nombre, o sea, David es el valor, yo llamo a la variable nombre, le pongo un más y este más no necesariamente está diciendo que estoy sumando, realmente lo que dice es que estoy concatenando, estoy uniendo. Entonces yo digo, quiero unir nombre con apellido. Miren, nombre más apellido. Pero si yo omito esto de acá, solamente le pongo nombre más apellido, va a quedar David Torres todo pegado. Y eso se ve feo, va a quedar todo junto. Entonces yo quiero que exista un espacio. Y para eso pues le pongo un más, le pongo las comillas que son los strings, ya lo vamos a ver más adelante, y le pongo un espacio. Y con eso logro que se vea nombre, que es David, apellido que es Torres, David Torres y con el espacio en la mitad. Eso es concatenación. Es la acción de unir elementos a través de un operador que es el más en JavaScript. En otros lenguajes de programación tienen diferentes operadores para forzar esta concatenación o para hacer este tipo de concatenación. Entonces, eso era para poder entender esto. Ahora dicen que JavaScript es un lenguaje de tipado débil. Profe, ¿y qué significa que sea de tipado débil? Bueno, el lenguaje tipado débil quiere decir que puede combinar múltiples tipos de datos. ¿Y qué son tipos de datos? Bueno, existen tipos de datos, por ejemplo, string. ¿Qué son los string, profe? Son cadenas de texto. Si yo escribo David Torres, eso es un string. Si yo escribo el número 10 entre comitas, de hecho todo debe ir entre estas comillas para yo corroborar que esto es de tipo string. Entonces, miren, este 10 es de tipo string, o sea, son letras. Y yo le digo más 8. Recuerden, este más, cuando hay un string, no funciona como un operador de suma, funciona como un operador de concatenación. O sea, estoy uniendo 10 más 8. Realmente le estoy diciendo a este 10, que son números, pero realmente yo lo estoy tomando como letras, ponle un 8 al lado. Entonces esto es lo que hace JavaScript. Mira, 10 y le pongo un 8 al lado. Entonces queda 108. Esa es la salida. Si esto lo hiciéramos en C, en CSS, en C, en C++ o en Java, me va a decir, ¿usted está loco? Eso no se puede realizar. Yo no puedo decir qué letras las sumo con un número. O sea, yo no puedo decir, a pesar, ojo chicos, a pesar de que este 10 es un número, pero realmente son letras porque le estoy diciendo que es un string. Lo que hacen estos lenguajes de tipado fuerte es decirme, tú no puedes mezclar una letra con un número. Tú no puedes decir que 10 en letra más un número es algo. Él dice, no, yo solamente puedo hacer letras con letras, números con números, booleanos con booleanos, etcétera, etcétera, etcétera. Si yo quiero forzar esto, tendría que hacer un proceso que se llama un casteo, pero no lo vamos a ver acá por ahora. Pero, o sea, simplemente entiendan que en tipados fuertes no se pueden mezclar letras con números, pero JavaScript sí lo permite. JavaScript dice, ok, yo sé que esto es una letra, pero tú me estás diciendo que la concatene con un número y yo lo voy a permitir porque yo sé que eso es un número internamente, ¿no? Entonces permite hacer esto, cosa que no pasa en otros lenguajes. Acá tenemos otro ejemplo, miren, este ejemplo es más claro todavía, miren. Le estoy diciendo que este 10, recuerden, este 10 como está entre comitas, es de string, es un string. Entonces estoy diciendo 10 por 8. Entonces acá, si lo hacemos en Java, me va a decir, esto es una letra y le estás multiplicando por un número. Qué pena, pero eso no se puede. Pero JavaScript, que es de tipado débil, dice, ok, entiendo que este 10 tú lo estás enviando como una letra, pero yo sé que eso no es una letra, yo sé que eso es un número y es el número 10. Entonces JavaScript dice, ajá,
10 por 8 es igual a 80, a pesar de que este 10 se lo enviamos como letra. Entonces, miren, JavaScript está interpretando que ese 10 no son letras, es un número y hace la operación 10 por 8, 80. ¡Wow! Acá pasa lo mismo, miren. 10 obviamente son letras porque está entre comillas por true. ¿Qué es true, profe? Bueno, estos son tipos de datos booleanos. Los vamos a ver más adelante. Pero básicamente true significa 1 o es el equivalente al número 1 y false es el equivalente al número 0. Entonces miren lo que hace acá JavaScript. Dice 10 es una letra, pero yo sé que es un número, entonces lo voy a cambiar y es como si fuera un número. 10 por true. True, ¿cuánto vale? 1. Entonces 10 por 1 me da 10. Vuelvo y repito, en otros lenguajes de tipado fuerte, esto jamás se puede hacer. Acá otro ejemplo, pero este es concatenación. Recuerden este signo de más, cuando hay un string, él lo toma como concatenación. Si fueran números, sí haría la suma. Si yo le digo el número 2 más el número 2, pues me va a dar 4. Pero si yo le digo que uno de esos números está entre comillas, él dice, el más ya no es de suma, sino es de concatenación. O sea, lo que hago es unirlos. Y si yo, bueno, entonces acá sigamos con el ejemplo. Miren, 10 string más true, pues ¿qué me va a dar? 10 true, porque me va a decir, ajá, yo sé que esto es un número, pero esto es true, entonces tú lo que estás queriendo decir es que lo concatene. 10 más true es igual a 10 true. ¿Perfecto? Ahora tenemos el número 10. ¿Por qué sabemos que esto es un número, chicos? Porque ya no tiene las comitas. Entonces, como no tiene las comitas, es un número. Entonces, 10 más true. ¿Y cuánto vale true? True vale 1. 10 más 1 me da 11. ¿Sí ven? Aquí realizó la operación. Aquí no lo concatenó. ¿Por qué? Pues porque el 10 no está entre comitas. Entonces dice, ajá, número más otro número, porque sabemos que true es 1. 10 más 1 me da 11. Aquí tenemos 10 menos false y false es 0. Entonces 10 menos 0 es 10. 10 menos nada es 10. Aquí lo mismo, miren, 10 por false. ¿Cuánto vale false? 0. 10 por 0 me da 0. Cualquier número multiplicado por 0 es 0. Y aquí nuevamente otro ejemplo. El 10, ojo, no es número, ¿por qué? Muy bien, chicos, porque está en string, está entre comitas. Entonces 10 más false. Entonces acá no, este más no es un operador de suma, sino que se convierte en un operador de concatenación. 10 concatenado con falso me da 10 falso. Y eso es que el lenguaje es de tipado débil, o sea que él trata de interpretar lo que tú le estás poniendo. Ahora decimos que JavaScript es un lenguaje dinámico. ¿Y qué significa que JavaScript sea un lenguaje dinámico? Bueno, miren, tenemos un código. Primero les voy a explicar qué es un lenguaje estático, porque hay dos conceptos, lenguaje estático y lenguaje dinámico. Un lenguaje estático es, por ejemplo, C, C++ y Java. Así que los tenga como más claro y yo sé que ustedes los han escuchado en algún momento de sus vidas. Entonces tenemos un código. Ese código está escrito en inglés, bueno, es un código escrito en Java, ¿no? Pero el lenguaje como tal es inglés, es un lenguaje que nosotros entendemos, ¿sí? Nosotros entendemos lo que hay acá, humanamente lo entendemos, pero si esto fueran un montón de unos y ceros, nosotros no entenderíamos nada de eso. Entonces, miren, este código que nosotros entendemos pasa a un compilador. ¿Y qué es un compilador? Bueno, un compilador, en este caso, miren, o sea, tomémoslo así como referencia, es una cajita que recibe ese lenguaje que nosotros entendemos y lo transforma al lenguaje que entiende la máquina. ¿Cómo así, profe? ¿Es que la máquina no entiende el lenguaje de nosotros? No, chicos, la máquina no entiende el lenguaje de nosotros. La máquina lo que entienden son el bytecode. ¿Y qué es el bytecode? Bueno, el bytecode es unos y ceros, básicamente solo eso, unos y ceros, o sea, corrientes, una corriente positiva, una corriente negativa, unos y ceros, unos y ceros, unos y ceros, no entiende nada más. Entonces, básicamente cuando nosotros escribimos o tecleamos la tecla A, el computador no sabe qué es la A. El computador no sabe ni qué es la A, ni la B, ni la C, nada, él no entiende nada de eso. Pero sabe que cuando nosotros oprimimos A, internamente la A equivale, no sé si esto sea así, solamente estoy inventando, pero internamente la A equivale a 001101. Esa sería la letra A. La B sería 1101110, por ejemplo. Entonces, eso es lo que él entiende. Entonces, él sabe que cuando tú le envías esas cadenas de unos y ceros, ok, entonces esto es la letra B, pero él no sabe qué es la B. Nosotros sabemos qué es la B, él no. Él solamente entiende unos y ceros. Entonces, el compilador es el que se encarga de esto, de hacer que nuestro lenguaje que nosotros entendemos de humanos pase al lenguaje de máquinas que son unos y ceros. Entonces, ya que el computador ha entendido todos estos unos y ceros, pues pasa a la etapa del runtime. ¿Y qué es el runtime, profe? Pues es simplemente mostrarnos lo que nosotros queremos, gracias a que ya está compilado. Entonces,
Acá, en este lenguaje estático, miren, este es el ciclo del lenguaje estático, las flechitas rojas. Aquí lo que pasa es que si en una parte de estas de nuestro código hay errores, el compilador no va a pasar a la etapa del runtime. De una vez me va a decir, tienes que corregir tus errores, vuelves y me lo envías, y si todo está ok, te paso al runtime, pero si no, lo siento, brother, tienes que corregir todo. Entonces, eso es importante entenderlo en el compilador. Tiene que funcionar todo exactamente para que pase a la etapa de runtime. Ahora, así no funciona JavaScript, así funciona C, C++ y Java, que recuerde ahorita mismo. Entonces, profe, nosotros estamos aprendiendo JavaScript. Bueno, miren, JavaScript funciona de la siguiente manera. Tenemos el mismo código, de hecho, este código está escrito en JavaScript. Este código, miren, JavaScript pasa directamente a la etapa de runtime. Profe, entonces no hay compilado. No necesariamente, no hay un compilado. Hay otra cosa detrás que simula o parece mucho al compilado, que ya lo vamos a ver, pero exactamente no hay un compilador como tal. Entonces, por eso decimos que JavaScript no es un lenguaje estático, es un lenguaje dinámico. ¿Y qué pasa acá, chicos? Miren, JavaScript coge el código, lo pasa al runtime, entonces el navegador automáticamente lo va corriendo línea a línea. Entonces va diciendo const change igual a windows.matchmedia, y aquí dice, matchmedia te quedó mal escrito, corrígelo de una vez. Y vamos haciendo correcciones en tiempo real. Entonces, esa es la diferencia. Perdón, entre JavaScript y otros lenguajes que son de tipo estático, pues que JavaScript pasa directamente a la fase del runtime y no necesita de un compilador que pase, entre comillas, estos unos y ceros, pero ya les voy a explicar otra cosita, un truquito, para que lo entendamos mejor. Entonces, por eso decimos que JavaScript es dinámico, porque pasa directo al runtime, o sea, prácticamente corroboramos todo esto directamente en el navegador. ¿Listos? Siguiente slider es el motor V8. Motor V8, pero profe, usted nunca nos había hablado de eso en las diapositivas anteriores. Bueno, este motor V8 es para que entendamos lo del lenguaje dinámico. Miren, el mismo código, ahora como más desglosado acá. En esta partecita la vamos a desglosar más. El motor V8 es el motor en donde corre JavaScript, y como dato casual, también es el mismo motor que corre Google Chrome. Entonces los dos tienen el mismo motor, el motor V8. Entonces tenemos nuestro código que nosotros entendemos. Internamente en JavaScript, esto pasa a un ramificado clave. ¿Qué es un ramificado clave? Este no es el nombre técnico como tal, a mí me gusta llamarlo así, pero este ramificado clave lo que hace es coger palabras claves. Entonces dice, ok, cons, este joven o esta señorita lo que está tratando de decir es que esto es una constante. Vamos a ver. Y luego, ¿qué quiere hacer con esa constante? Quiere hacerle esto. Y luego este botón de menú, ¿qué quiere hacer con el botón de menú? Mire, está llamando un query selector. O sea que estamos buscando algo en el HTML. Todo este ramificado clave es lo que hace el motor V8. Trata digamos, de captar la mayor información clave, pues para poder luego pasar al interpretado. ¿Y qué es el interpretado, chicos? Miren, después de todas esas palabras claves, él pasa prácticamente esto a unos y ceros, ¿sí? Profe, pero eso no se parece al compilador. Sí, se parece al compilador, pero no es un compilador necesariamente. ¿Por qué, chicos? Porque aquí, en el interpretado, si hay errores, no me bloquea automáticamente la ejecución y me manda un error diciéndome, hey, corrige esto. No, él dice, entonces, miren, acá pasa lo que habíamos visto de acá. Miren, de estos 10. A pesar de que este 10 es un string, él acá en el interpretado dice, ok, tú me estás enviando un 10, David, como string, pero yo sé que ese 10 no es un string, es un número. Entonces voy a interpretar ese 10 que tú me estás enviando como letra, como si fuera un número, porque yo entiendo que de pronto tú te equivocaste, David. Entonces, esa es la ventaja de JavaScript, y por eso es dinámico y es, digamos, interpretado, ¿no? Entonces, interpreta lo que nosotros le estamos enviando y nos envía al runtime. Básicamente es muy parecido al compilado, solamente que pues acá no sería compilado, sino interpretado. Espero les haya quedado claro. Este tema del V8 es un tema súper interesante y lo vamos a ver mucho, mucho, mucho más adelante cuando ustedes sean unos duros del JavaScript. Perfecto, chicos. Entonces, ahora que entendimos todo esto del motor V8, vamos a ver. Vamos a entender otro concepto importante para JavaScript, para entender las entrañas de JavaScript, y es el forwards y el backwards. Entonces, profe, ¿qué es el forwards? Ok, el forwards es el concepto relativo a la compatibilidad de versiones antiguas con versiones futuras.
Es decir, que cuando se actualiza un lenguaje, sus nuevas versiones viven en armonía con versiones anteriores sin generar conflictos. Básicamente es, si yo tengo un código programado, qué sé yo, por ejemplo, con la versión 5, y cuando el lenguaje ha avanzado, por ejemplo, la versión 8, ese código 5 sigue siendo compatible con la versión 8 y no va a generar ningún conflicto si yo ejecuto los dos códigos. Eso es el forwards. Ojo, JavaScript no es forward, es backwards. ¿Qué es backward entonces? Vámonos aquí. Backward, JavaScript es de tipo backward, ya que sus versiones anteriores no conviven con las versiones nuevas o actualizadas. Por ejemplo, si tengo un ECMAScript 5, eso es lo que significa ES5. De hecho, ES significa ECMAScript. Ya vamos a entender luego qué es esto. Entonces, si tengo una versión de ECMAScript 5 y quiero utilizar una versión ECMAScript 8, se podrán generar conflictos. ¿Por qué? Pues porque es backward. ¿Y qué es backward? Que las versiones anteriores no son compatibles con las versiones más nuevas. Pero no se preocupen porque JavaScript soluciona todo esto. ¿Y cómo lo hace, chicos? Fácil, para yo poder correr una versión ECMAScript 8 con una versión ECMAScript 5, lo que tengo que hacer es utilizar un compilador JS. Y por ejemplo, tenemos a Babel. Babel es un compilador que lo que hace es coge tu código más nuevo, el ECMAScript 8, lo compila para que pase a ser ECMAScript 5. Entonces, ECMAScript 5, ECMAScript 8, este 8 pasa a ser 5, entonces 5 y 5 son iguales, ¿cierto? Quedan en las mismas versiones, en la versión anterior, ECMAScript 5 y ECMAScript 5, a pesar de que este es un ECMAScript 8 que Babel convirtió a ECMAScript 5. Básicamente eso es backward y así es como funciona JavaScript. Pasa de una versión más nueva a una versión anterior que sea estable y las dos puedan convivir en armonía. Y ahora lo más importante, bueno, todo fue importante, pero esto es lo más importante por ahora y es por qué ustedes, chicos y chicas, mis queridos programadores, deberían aprender JS o JavaScript. Entonces, primero, es el único lenguaje del lado del cliente. No hay más lenguajes. Bueno, realmente la W3C, que es la que se encarga de todos estos estándares de la industria del desarrollo web, bueno, de hecho HTML, CSS y JavaScript, lanzó una nueva, como un nuevo lenguaje, le podríamos decir, que es el WebAssembly, que trabaja sin HTML, sin CSS y sin JavaScript. Pero la verdad, no se preocupen por eso, es un lanzamiento muy reciente. Yo no creo que se vaya a tomar el mercado esto del WebAssembly, la verdad, estoy casi 100% seguro porque JavaScript vive en todo. Entonces, la verdad, no creo que vayan a matar a JavaScript de esa manera. No, estoy seguro que no, entonces no se preocupen por eso. Solamente quería que supieran que existe algo llamado WebAssembly, para que de pronto si les da curiosidad pasen a revisar qué es WebAssembly y todo esto. Pero realmente JavaScript es el que sigue y seguirá mandando en el mercado por muchos años. Así que mis queridos programadores, créanme que van por el camino correcto en aprender JavaScript. Segundo, cuenta con una comunidad de desarrolladores enorme. ¿Qué significa esto? Bueno, pues que JavaScript va a estar en constante actualización. Van a haber muchas personas que aporten, que te puedan ayudar, que te puedan guiar. Entonces, esto es fundamental en un lenguaje. Hay lenguajes muy buenos de pronto que surgieron, pero al no tener una comunidad enorme, pues no funcionaron, no tuvieron la acogida que necesitaban, pero JavaScript está en todo el mundo, entonces la comunidad es muy importante. Tercero, de hecho ustedes ahora van a pasar a ser parte de esa comunidad enorme de JavaScript. Tercero, está del lado del frontend. Ya saben, frontend es lo que vemos visualmente en el lado del cliente. Cuarto, está en el lado del backend o el IoT, que es el Internet de las cosas. Recuerden, el backend es cómo funciona por detrás, la parte de seguridad, las bases de datos, todas estas cositas del funcionamiento de la aplicación, de las aplicaciones web, móviles, etcétera, etcétera. Todo esto funciona en el backend, ¿listos? Entonces JavaScript también está en el frontend, en el backend. Ahora vemos que también está en el desarrollo móvil. Wow, profe, JavaScript ya tiene ahí 3 ítems. Sexto, está del lado del desarrollo de aplicaciones de escritorio. JavaScript también tiene frameworks que utilizan desarrollo para aplicaciones de escritorio. También está en la inteligencia artificial, que es, la verdad, chicos, les recomiendo estudien inteligencia artificial, tengan nociones de inteligencia artificial. Es un tema muy entretenido, muy interesante y créanme que les da como un antes y un después esto de la inteligencia artificial
Es un tema que a mí la verdad me apasiona mucho. No soy bueno en esto, o sea, porque recién lo estoy aprendiendo, lo estoy conociendo, pero me ha interesado muchísimo y pues les comparto que pues si a mí me interesa, puede que ustedes también. Entonces, bueno, ahora pasemos a ver. En el frontend, todos estos son frameworks de JavaScript. ¿Qué es un framework, profe? Es una herramienta, es un módulo, podemos llamarlo así, que nos ayuda a facilitar el código, temas de seguridad, paquetes. Simplemente es como cuando les pongo un ejemplo. Yo quiero clavar, o sea, quiero poner un cuadro, ¿listo? Para poner ese cuadro tengo dos opciones, una con un martillo y un clavo y otra con un taladro. Ya ustedes sabrán cuál es la más fácil. Entonces, cuando lo hago con JavaScript, pues tengo que coger ese clavo, darle con ese martillo hasta abrir el agujero y va a que hacer una pared súper dura, tan, 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 dele, 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 hasta que por fin está el clavo, cuelgo mi cuadro. Ahora, con el framework, simplemente cojo el taladro y aparte es de pila, entonces es más fácil, no hay ni siquiera que conectarlo. Cojo el taladro, lo pongo en la pared, salió, pongo el chacito y ya, está el cuadro. ¿Cuál les pareció más fácil? Ah, profe, es mucho más fácil con el framework, o sea, con el taladro. Lo mismo pasa acá. Estos frameworks lo que nos ayudan es a facilitar o a crear las aplicaciones de forma más rápida, más robusta, más segura. ¿Por qué? Pues porque ya hay cosas que están hechas. Entonces no perdemos tiempo en estar reinventando la rueda. ¿Listos? Eso es un framework, es algo que nos ayuda o simplemente nos simplifica trabajo. ¿Listos? Pero entonces, ¿qué es lo importante acá, profe? Pues que estos frameworks están hechos 100% en JavaScript. Entonces, mi querido programador, si tú no sabes JavaScript, difícilmente aprenderás un framework de estos, ¿listos? Porque la base es JS. Entonces, aprende JS y cualquier framework de ahí para adelante va a ser pan comido para ti, como se dice en mi país, o va a ser demasiado fácil aprender estos tipos de framework. Entonces, volvamos, rebobinemos, retomemos, frontend. En el frontend tenemos a AngularJS, tenemos a React.js, tenemos a Vue.js, que se los recomiendo mucho, a mí me encanta Vue.js, tenemos a Ember.js y a Backbone.js. Todos frameworks de Angular y perdón, de JavaScript y súper populares. Para el backend tenemos a Node.js, Meteor, Redfire y Sails. Todos súper buenos para el backend. Ahí hago como un pequeño paréntesis y es que Meteor.js, este de acá, sirve para hacer aplicaciones de escritorio y backend. Y creo que hasta intenta acoplar cosas de la parte del desarrollo móvil. No sé si me equivoco, pero Meteor es muy bueno. El más utilizado, ¿cuál es, profe? Es Node.js, ¿sí? Es el que está ahorita, pues, como más en el mercado. Este Sails también es muy bueno, es excelente para el frontend y backend, es muy, muy, muy bueno. Entonces, más adelante haremos curso de Sales, yo creo, y de Node, claro, estos dos. Y bueno, Meteor es muy bueno también. Mejor dicho, todos son buenos. Bueno, esto en la parte del backend, todos son framework de JavaScript, 100% JavaScript. Entonces, lo que les decía, si ustedes no conocen JavaScript, difícilmente podrán aprender estos hermosos frameworks. Para el desarrollo móvil, pues tenemos a React Native, que es, bueno, viene del que ya habíamos visto acá, React.js. Entonces, esto es orientado a aplicaciones móviles. ¿Qué ventaja tiene React Native? Que yo puedo crear aplicaciones tanto para iOS como para Android. Entonces, súper genial. De hecho, para los dos, con una sola aplicación que haga va a funcionar para los dos, para iOS y para Android. Entonces, React Native, muy buena alternativa y está en JavaScript. Muy bien, chicos. Entonces, miren las ventajas que nos está dando JavaScript. Tremendo, ¿no? Por otro lado, para hacer aplicaciones de escritorio tenemos a Electron y tenemos a NU.js, dos frameworks de JavaScript que funcionan para hacer aplicaciones de escritorio. Entonces, miren, también podemos hacer aplicaciones de escritorio con JavaScript. Y por último, para la inteligencia artificial tenemos a TensorFlow, que es otro framework de JavaScript que nos ayuda con todo este trabajo de la inteligencia artificial. Entonces, chicos, es muy importante, en serio, aprender JavaScript y espero que con todo esto que vimos, ustedes queden súper motivados a aprender JavaScript. En serio, miren la facilidad que nos da JavaScript para poder trabajar del frontend. Si no te gusta el frontend, pues trabajas de backend. Si no te gusta el backend, sino las aplicaciones de escritorio, pues trabajas en aplicaciones de escritorio con Electron o con NWJS. O, profe, es que no me gusta más el desarrollo de aplicaciones móviles. Pues no importa si sabes JavaScript, entonces puedes aprender React Native. Profe, pero es que me gusta más la inteligencia artificial.
pues te vas a TensorFlow. Mejor dicho, chicos, prácticamente todo el mercado de la web se lo está comiendo JavaScript. Entonces, no esperemos a ser los últimos en aprender JavaScript. Los invito a que se apasionen por JavaScript, a que le cojan amor a este lenguaje de programación, porque de esto ustedes, les aseguro, podrán vivir toda su vida. Un abrazo para todos ustedes, mis queridos programadores. Espero que les haya gustado el video. Por favor, recuerden suscribirse al canal. Para mí sería muy especial que lo hicieran. Denle like al video si les gustó y por favor dejen un comentario. Agradezco mucho los comentarios, así sea un corazoncito, lo que sea, pero dejen algo. Entonces, bueno, sin más, me retiro. Espero que tengan un excelente día y nos vemos en el próximo video donde ya entraremos a conocer este tema de las variables, el tie off para saber qué tipos de variables son o cuáles son los tipos de datos. Y bye bye mis queridos programadores, nos vemos en la segunda entrega.